Perfecto. Entonces, vamos a hablar de la parte de gestión de seguridad. En nuestra agenda vamos a tocar diferentes herramientas. Una de ellas es la relacionada con Amazon Inspector para todo lo que tiene que ver con gestión de vulnerabilidad técnica, Amazon Elastic Container Registry y Systems Manager como una herramienta, como una gran herramienta que nos permite hacer operación pues a gran escala de los diferentes componentes y aplicaciones en ambientes de AWS. Entonces, Amazon Inspector, como mencionaba, es una herramienta, es un servicio gestionado que nos permite hacer gestión de vulnerabilidad técnica. Uno de los temas más interesantes es que nos permite o tiene la capacidad de hacer una gestión permanente de lo que está ocurriendo dentro de los ambientes de AWS. Entonces, eh, ¿cómo funciona esto? Yo puedo hacer gestión de vulnerabilidad a nivel de software en diferentes componentes y tengo Inspector que me permite como hacer toda esa gestión. Previamente, ¿qué pasaba? O en un ambiente, normalmente cuando yo tengo una herramienta de esas, yo tengo que ir a hacer configuraciones de los agentes, tengo que ir a hacer la preparación de qué quiero escanear, cuándo lo quiero escanear, si entra una nueva instancia, tengo que ir a hacer nuevamente esa configuración. Entonces, eso de alguna manera nos incluye o nos adiciona una carga operativa de, para poder estar como al día de esa gestión de seguridad. Entonces, Amazon Inspector lo que hace es que utiliza el mismo agente de Systems Manager que viene normalmente preinstalado en múltiples AMIs del ambiente de AWS cuando vamos a crear una instancia C2. Entonces, los equipos que hacen esa parte de gestión de vulnerabilidad no tienen que estar haciendo todos esos pasos o todas esas configuraciones, sino básicamente lo que hacen es que preparan ese agente y Amazon Inspector se encarga de hacer el escaneo respectivo para hacer esto. ¿Cómo funciona esto? Aquí estamos cambiando un poco el paradigma, estamos pasando de hacer la gestión de vulnerabilidad como por programación a una gestión de vulnerabilidad técnica para evaluar el software y los recursos que yo tengo dentro de mi ambiente de manera proactiva, de manera continua. Entonces, básicamente lo que sucede es que cuando aparece una nueva instancia de EC2, por ejemplo, y esta tiene la gente, o cuando se instala nuevo software dentro de una instancia de C2, o cuando aparece, por ejemplo, un nuevo CV, inmediatamente Amazon Inspector empieza a hacer su proceso de escaneo. Entonces, eso de alguna manera nos libera, como decía, de esa carga operativa que típicamente vamos a tener cuando estamos haciendo eso. Y es el cambio normal. Estamos hablando de una gestión continua de vulnerabilidad que va a permitir pues estar más al tanto de lo que está sucediendo dentro de nuestro ambiente y eso también nos va a permitir pues que nuestros equipos de seguridad se enfoquen en los puntos donde necesitamos que estén enfocados, haciendo la revisión o la respuesta si alguna cosa está pasando e identificando pues lo nuevo que está saliendo. Entonces, nuevamente aquí vamos a estar revisando de manera automatizada lo que va ocurriendo y podemos cubrir diferentes componentes. Ese escaneo puede ocurrir tanto instancias S2, como les decía, apenas aparezca una nueva instancia, empezar su escaneo, o cuando haya algún cambio a nivel de, por ejemplo, salió un nuevo CVE o se actualizó la base de datos de CVEs, inmediatamente también se empieza ese escaneo, pero también tenemos cobertura en un servicio que vamos a ver a continuación que se llama Elastic Container Registry, que nos va a permitir, pues, antes hacíamos como un escaneo que funcionaba más como push, que eso es lo que vamos a ver. Ahora vamos a poder hacer una revisión de lo que está ocurriendo a nivel del sistema operativo, a nivel de los paquetes de lenguaje de programación que se tiene, o también mirar por capas de contenedor cuáles son esos componentes que yo fui adicionando dentro de las imágenes que estaba haciendo, o cuando se adiciona un CVE. Y otra de las capacidades que tenemos acá es cuando hablamos de cómo se realiza esta evaluación y cómo se hace la evaluación desde el punto de vista de red. Y vamos a ver un caso puntual que es cuando yo tengo alcanzabilidad desde el punto de vista de red al recurso. Entonces, imagínense que yo tengo una instancia y en esa instancia, por ejemplo, Inspector le identificó que tiene una vulnerabilidad. Inspector también permite mirar el tema de cómo yo puedo llegar a utilizar esa vulnerabilidad. Entonces, desde el punto de vista de red, qué tan alcanzable es esa instancia y con base en eso puede ayudarnos a definir si el nivel que trae el CV de su calificación frente a qué tanto o qué tan expuesto o qué tan impactante es esa vulnerabilidad analizando desde el punto de vista de red, me permite hacer una actualización desde el punto de vista de scoring y hacer una actualización mirando, ve, esta instancia sí tiene esta vulnerabilidad, pero desde el punto de vista de alcanzabilidad, pues de pronto no,
no está alcanzable, por lo tanto, pues igual hay que revisarlo, pero pues eso nos ayuda como para mirar qué tan expuesto está el ambiente en un momento determinado. Entonces, desde el punto de vista de Inspector, básicamente nos va a permitir hacer una gestión a gran escala. Yo puedo hacer la activación de manera muy sencilla. Ahorita en el demo vamos a ver cómo se hace. Y lo más interesante es que cuando está, como veníamos hablando del tema de multicuentas, lo más interesante es que yo puedo también nuevamente tener una centralización de la gestión de lo que está sucediendo en Inspector y poder hacer la suscripción de las diferentes cuentas para que se puedan realizar estos escaneos y que yo tenga nuevamente consolidado en una sola vista qué es lo que está sucediendo dentro de mi ambiente. Entonces tengo esa integración para ver qué es lo que está sucediendo. Como todos los temas de operación y gestión, ayudo a que tenga una visibilidad centralizada y esa integración pues me va a permitir poder hacer esa consolidación de hallazgos y poder ver qué es lo que está sucediendo en una cuenta para que los equipos respectivos puedan entrar y hacer su gestión puntual en las capacidades o en las necesidades que se necesite para hacer una corrección, para hacer un parchado, si es el caso, para seguir pues todo el protocolo, todas las actividades derivadas pues de estos hallazgos que se miren acá. Como la mayoría de cosas en AWS, el tema de automatización es bien interesante y en este caso, pues podemos hacer ese descubrimiento automático de los recursos y podemos estar de manera continua haciendo esa evaluación, de tal forma que no tenga que yo estar haciendo pues una programación y mirar qué está sucediendo y entre una nueva instancia y cómo la meto a mi programación y todo eso. Esto ya sucede de manera automática con solo tener el agente instalado y de esta manera pues el inspector hace el descubrimiento y empieza a hacer pues las capacidades pues de evaluación y gestión como tal. Puedo tener la parte de priorización a nivel de contexto, yo puedo tener hallazgos priorizados, puedo hacer triage de lo que estoy mirando y puedo hacer automatizaciones y conectarme para hacer esas capacidades. Y puedo, a partir de esos hallazgos, a partir de esas capacidades, tener integraciones con otros servicios como AWS Security Hub para tener de manera centralizada lo que está ocurriendo. O si yo quiero ya dar como más capacidades específicas de decir, ok, cuando ocurra esta actividad o yo detecte este llamado de API o detecte cierta cosa, yo pueda empezar a disparar otros eventos integrándome con una Lambda o utilizando el mismo Systems Manager con una automatización en particular, un playbook de cosas que yo quiera hacer. Entonces, todo esto está integrado con los diferentes servicios que nos van a ayudar un poco más a la respuesta automática en el caso de que yo lo necesite o hacer el alistamiento para etapas de investigación, por ejemplo, o revisión en un tema de gestión de incidentes. Entonces, todos estos servicios están conectados y nos van a permitir tener esa capacidad y agilidad para hacer muchas cosas. Este es un ejemplo del caso donde, por ejemplo, se identificó una vulnerabilidad. Normalmente en este caso se hace la identificación de, bueno, ok, este es el vector de ataque en este caso viene desde la red, inspector revisa cuál es la inspección o cómo era el componente que se tenía acá, pero acá podemos ver que la valoración o el score que se tenía para ese CBSS era de 8.1. Al inspector hacer la revisión desde el punto de vista de qué tan alcanzable es esa instancia con el vector de ataque de acceso a red, puedo decir, bueno, ok, esto no tiene tanto alcance o es un poco más restringido, entonces yo hago una revisión de estos, puedo hacer una revisión de estos niveles. Igual ustedes, basado en estos niveles, pueden tomar pues decisiones, como les decía, de qué acciones van a tomar, si cuando identifiquen un CVE se conectan y hacen una actualización de manera automática o le notifican al equipo de operaciones que hace las actividades de parchado que hagan alguna operación, una validación, una revisión previa o integrándose con System Manager, pues que se pueda hacer como de manera automática, como comenté. En este caso vamos a ver cómo se hace la habilitación. Es muy sencillo, básicamente tenemos que tener una cuenta delegada, si es el caso. Si yo quiero hacer la centralización, yo puedo decir, ok, ¿se acuerdan de lo que vimos en la cuenta de seguridad? Deleguemos la cuenta de seguridad para que desde ahí yo pueda hacer la revisión de lo que está pasando desde el punto de vista de gestión de vulnerabilidad técnica y de esta manera centralizo todo lo que está ocurriendo y puedo empezar a hacer configuraciones en las demás cuentas, de tal forma que yo pueda tener de manera centralizada qué es lo que está ocurriendo. Y básicamente defino quién es la cuenta central, habilito inspector en la cuenta y de esta manera ya puedo empezar a hacer ese proceso de descubrimiento y de revisión de lo que tengo en mi ambiente. Una vez ya estoy en la cuenta,
ya tengo varias información donde me dice, bueno, cuántas cuentas o qué porcentaje de cuentas estoy escaneando. Puedo mirar cuáles son las cuentas que están habilitadas y, habilitarles el servicio. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver que solamente la cuenta administradora tiene habilitado el servicio, pero yo puedo entrar y hacer la habilitación desde el punto central y puedo decir, ok, hazme solamente escaneo de instancias S2 o hazme escaneo a nivel de contenedores, de mis repositorios de ECR de contenedores, o habilítame los dos. Eh, en ese sentido, pues yo ya puedo tener focalizado de acuerdo a lo que yo tenga. Y también la otra característica es que yo puedo hacer que cada vez que se agregue una nueva cuenta en mi organización, inmediatamente esa cuenta te habilite el servicio y empiece sus procesos de escaneo, todo gestionado desde la posibilidad que tiene Inspector de integrarse con AWS Organization y desde de esa manera pues yo ya puedo ver qué es lo que tengo de manera integrada. Entonces, aquí estoy desde la consola principal en la parte de administración. Miro qué cuentas, habilito el servicio en las cuentas y habilito la capacidad de que nuevas cuentas se integren o cómo lo voy a gestionar. Cuando ya estoy en las cuentas, yo ya puedo ver cuáles son las cargas de trabajo que están. Empezó el proceso de descubrimiento, empezó a revisarse de acuerdo a lo que haya habilitado, tanto los repositorios de ECR y empiezo a revisar cuáles las imágenes que están allí almacenadas, cuáles son las imágenes más críticas, cuáles son las instancias que estoy revisando, cuántos son los hallazgos que tengo y cuáles son las cosas que dentro de ese proceso de descubrimiento se empezó a ver. Aquí ustedes pueden ver que yo ya puedo empezar a hacer filtros a nivel de las instancias y en una instancia entrar a ver cuáles son esos hallazgos que aparecieron de los escaneos que hice, tanto a nivel de paquetes, tanto a nivel de alcanzabilidad desde el punto de vista de red, y puedo empezar a hacer filtros para mirar, ok, estas instancias o tal vulnerabilidad es la que necesito hacer, sacar reportes y empezar a revisar qué cosas son las que normalmente se pueden hacer. Eh, Aquí en esta parte más adelante van a ver que también puedo crear reglas de supresión que me permiten identificar si una instancia, por ejemplo, yo ya sé que tiene cierta vulnerabilidad y constantemente me está apareciendo en el reporte, yo puedo crear reglas de supresión para darles un tratamiento diferente, porque de pronto es una instancia que no está actualizada o que no tiene, pues no puedo hacer algo con esa instancia y va a permanecer en mis reportes. Entonces creo reglas de supresión de tal forma que esos reportes no aparezcan en esa instancia. Igual pues se hace como todo el proceso para que ustedes posteriormente pues sigan haciendo sus partes de revisión. Puedo crear otros filtros, puedo filtrar por severidad, de tal forma que cuando yo vaya a hacer al crear un filtro, si ustedes ven, yo puedo crear un filtro y sobre ese filtro podría crear una regla de supresión, de tal forma que si dice es una instancia que es tal servidor o que tiene tal nivel de no sé, de impacto o es tal vulnerabilidad particular que yo ya sé que tengo, realizo los filtros y ahí podría crear mis reglas de supresión en el caso de que lo necesite, o si no, simplemente hago un export de los findings y puedo empezar a ver ya con ese CVE puntual que obtuve, puedo empezar a mirar el detalle de cuál es el CVE, cuál es el nivel de impacto que está reportando, cuáles son los recursos que están afectados, dónde se encuentran esos recursos, cuál es la AMI sobre la cual encontré eso y pues como una descripción de cuáles son los pasos o las posibles remediaciones que yo podría hacer como para que me orienten de cuáles son los pasos que seguiría mi equipo que va a tomar el proceso posterior de hacer las correcciones. Eh, Aquí es donde yo empiezo a canalizar toda mi gestión. Uno, gestión de vulnerabilidad técnica con ya gestión operativa, donde la cual ese equipo de operaciones entrará a hacer alguna actualización o entrará a utilizar pues otras herramientas que tenemos para facilitarle el trabajo al equipo de operaciones y se enfoquen realmente donde necesitamos que se enfoquen y puedan desarrollar este tipo de cosas. Entonces, acá nuevamente podemos filtrar los findings, ver más detalle. Acá aparecen los detalles que les mencionaba de cuál fue la valoración de Inspector y podría hacer la modificación de esto de acuerdo a los otros criterios que les mencioné desde el punto de vista de alcanzabilidad de una instancia y tener como una visión general pues, de lo que está sucediendo dentro del ambiente. Todo esto de manera continua, de manera continua. O sea, de las cosas interesantes es eso. Apareció una nueva instancia, empiezo mi escaneo, se hizo una actualización de los CVEs, inmediatamente empiezo a hacer la validación. O sea, no tengo que programar ni hacer como diferentes cosas que yo tenga acá. Puedo ver como cuánto está costando desde el punto de vista de uso, o sea, en la configuración puedo ir y tener una idea
de cuántos son los costos asociados a estos escaneos, a estas revisiones. También tenemos una componente de free trial que pueden evaluar el servicio y revisar qué es lo que está sucediendo. Y ese free trial aplica pues tanto a todo lo que está relacionado con escaneos de C2 como con escaneos de ECR. El otro producto ya lo mencioné, o esta solución básicamente me permite hacer la gestión de todas las imágenes y mis contenedores y los puedo distribuir eh, donde yo necesite, pero específicamente lo que quiero enfocar acá es todo lo que es, desde el punto de vista de seguridad, es muy importante que también yo pueda realizar un análisis de las imágenes que tenemos, las imágenes de contenedores que creamos y para que estas imágenes van a ser consumidas después por aplicaciones en Kubernetes o en ECS. Entonces es muy importante que las imágenes estén protegidas y cuando cada vez que se haga una publicación de una imagen, que actualicen paquetes de software de la imagen, se puedan realizar esos escaneos. De manera, digamos, básica, el servicio de ECR trae una característica donde se hace análisis de vulnerabilidad de las imágenes cada vez que se hace un push a este repositorio. Es un escaneo general, utiliza una herramienta como muy puntual, pero yo puedo activar también que estos escaneos se puedan hacer de manera extendida, o sea, mejorar la forma en que se hacen los escaneos y ahí es donde habilito el servicio inspector para que vaya y revise cada una de las capas que tiene la imagen, cómo estamos a nivel de sistema operativo, cómo estamos a nivel de las diferentes capas que me permitieron armar la imagen final, qué paquetes de software tengo y cómo lo voy a manejar. Entonces, ese componente también está ahí presente. El otro punto es cómo manejamos, cómo hacemos toda esa gestión. Entonces, aquí aparece nuestro gran amigo Systems Manager que nos permite hacer una gestión y una operación de nube de manera cloud a gran escala. Y acá tenemos diferentes servicios, servicios de automatización que nos permiten crear nuestros playbooks de actividades que yo quiero hacer, como unos scripts. Puedo hacer esa definición, gestión de sesiones, el inventario, ventanas de mantenimiento, hacer el parche, mantener parámetros también. Ahorita hablamos de no hardcodear temas, entonces puedo utilizar Parameter Store también como una solución. Sin embargo, pues la recomendación normalmente es utilizar System Manager para esto. Y específicamente en este caso les quiero mostrar como actividades asociadas al Patch Management, que es uno de los puntos como críticos derivado de la gestión de vulnerabilidad técnica. Y es como System Manager nos ayuda a hacer esa gestión. Acá lo interesante es que yo puedo empezar a hacer mis personalizaciones, puedo crear puedo hacer agrupaciones de los servidores y dependiendo de ciertos stacks puedo hacer que se les aplique una línea base de parches para sistema operativo o para una aplicación. Entonces todo eso lo puedo gestionar con Systems Manager, puedo programar las ventanas de mantenimiento, voy a tener reportes de cómo se encuentra mi cumplimiento y puedo estar obteniendo información de qué es lo que está sucediendo en mi ambiente y cómo está mi compliance a nivel de actualizaciones y parches, qué falló, qué cosas están pendientes por realizar el parche. Entonces es muy interesante integrar este tipo de servicios dentro de su gestión del día a día. Aquí normalmente vemos cómo es el esquema tradicional de parchado en la nube. La recomendación es utilizar System Manager. Yo sé que hay otros componentes que pueden utilizar dependiendo pues lo que ustedes tengan, pero muchos de nuestros clientes, por ejemplo, han identificado System Manager, Patch Management para poder hacer eso de manera muy fácil con programaciones y que se adecua a los esquemas de operación que tienen dentro de la organización. Este sería el esquema tradicional, pero ¿qué pasa si tenemos estos servicios administrados? O sea, ya ahorita lo vimos un poco y es cómo vamos delegando esa responsabilidad a servicios administrados. Entonces, en este caso, cuando yo tengo la gestión de la instancia en el modelo de responsabilidad compartida, como mencionó Marco, pues yo soy responsable de esto. Pero en la medida que yo voy delegando, pues acá lo que sucede es que básicamente es responsabilidad de AWS que efectivamente los servicios, los RDS, el Redshift, el DocumentDB, DynamoDB, todos ellos estén permanentemente actualizados y parchados y siempre pues con las últimas lineamientos pues a nivel desde el punto de vista de parchado. Y, por ejemplo, otra cosa interesante que se tiene desde el punto de vista de cloud, cuando yo tengo ambientes dinámicos, es que yo puedo utilizar EC2 Image Builder, que me permite crear un pipeline donde yo puedo crear mis propias imágenes y decir qué es lo que yo necesito, cómo va a estar hardenizado, cómo se va a actualizar, qué software tiene que estar.
listo, y esa preparación de pipeline, yo lo puedo integrar, por ejemplo, a un grupo de autoescalamiento, libero nuevas imágenes de acuerdo a lo que yo, a las nuevas restricciones de seguridad, a nuevos lineamientos de seguridad o respondiendo a una actualización que yo tenga, y esto inmediatamente se integra con los ambientes de autoscaling. Puedo decir, bueno, esta imagen ya no está desactualizada, el grupo autoscaling va, prepara y levanta esa imagen con la nueva versión. Y así lo va haciendo con cada una de estas, haciendo que el proceso de actualización sea mucho más sencillo para hacer esa actualización. Y el otro punto es el cómo accedemos a esas instancias. Entonces, el mismo Systems Manager nos permite hacer el acceso interactivo a las diferentes instancias. La idea es que no utilicemos, por ejemplo, o bastiones o un host bastión porque puede estar expuesto a utilizar SSH. Podemos utilizar estas capacidades de System Manager que nos permiten acceder a shells interactivos o inclusive entrar a instancias S2 con Linux y Windows sin necesidad de abrir puertos, sin necesidad de hacer diferentes maniobras, sino básicamente habilito el servicio y a través de las configuraciones de System Manager puedo acceder. Además, me permite llevar un tracking de todo lo que está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, si yo inicio una sesión en una instancia Linux, esa instancia va a quedar registrada. Aquí vamos a ver el Session ID y va a aparecer una lista de todos los comandos que yo fui entregando para dentro de esa gestión. Y una de las cosas nuevas que apareció hace ya un tiempito es Fleet Manager, que me permite también tener acceso a instancias Windows a través de RDP. Y todo esto desde la consola, que era un llamado de muchos de nuestros clientes que decían, ok, ya puedo entrar al Windows, pero entro solamente por línea de comandos y de pronto pues no es tan chévere hacerlo por línea de comandos en un Windows. Entonces, Fleet Manager nos va a permitir acceder a estos servicios y ya no solamente vamos a acceder de manera de clic, sino pues con la interfaz gráfica pues de los Windows, que era una de las necesidades y de las innovaciones que estábamos integrando de manera permanente en nuestros servicios para pues, precisamente mejorar la experiencia de ustedes en cómo estamos manejando esto. Y en el reInvent del año pasado se liberó pues esta posibilidad para que ustedes puedan hacer esto. Entonces se las voy a mostrar acá brevemente. Básicamente lo que tenemos es las instancias. Yo entro a Fleet Manager en la parte de los servicios, de Systems Manager, Fleet Manager, selecciono la instancia, selecciono que me va a conectar por RDP en este caso y puedo revisar, por ejemplo, si me conecto con credenciales que tengan a nivel de sistema operativo, coloco usuario y password o de directorio activo. O puedo conectarme con un keeper, si esa fue la definición que hice cuando creé la instancia, o pues puedo utilizar single sign-on también para poderme conectar. Inmediatamente ingreso, el servicio va a abrir una ventana y básicamente me va a dar todo el acceso a esa instancia para que yo pueda hacer cualquier gestión o cualquier actividad dentro del ambiente gráfico. Y puedo tener varias sesiones, o sea, puedo empezar a revisar qué es lo que está sucediendo, puedo mirar, hacer gestión, utilizar normalmente con el RDP, todo dentro del navegador. Entonces yo a los usuarios lo que puedo hacer es decirles, ok, puedes entrar a la consola de AWS, te doy permiso para que entres a Session Manager, a Fleet Manager, y en Fleet Manager te otorgo la posibilidad de que puedas tener conexión con las instancias y puedas hacer la gestión tanto de instancias Linux como instancias Windows dentro de este ambiente. Puedas hacer como todos los registros, o sea, todas las capacidades desde el punto de vista de administración de manera muy sencilla. Vamos a registrar nombre de usuario, cómo entró, de qué manera entró a esa instancia, desde qué dirección IP, qué servidor se está accediendo. Se le hace una definición de un tiempo de duración de la sesión y pues de esa manera yo puedo empezar a hacer la gestión y puedo empezar a ver toda la lista de todas las instancias que están siendo gestionadas dentro del ambiente de operaciones y abrir las instancias que están gestionadas dentro del System Manager y nuevamente empezar como todos los procesos de conexión de diferentes formas a cada una de las instancias para poder tener como en un solo punto todos los servidores que yo necesito hacer administración. Entonces, esta es una característica bien interesante que nuestros clientes habían estado pidiendo hace tiempo y pues ustedes ahora la pueden consumir ahora mismo, básicamente solamente integrándose con System Manager y teniendo pues el agente para hacer estas comunicaciones, sin necesidad
de hacer configuraciones adicionales o abrir puertos o hacer otras cosas dentro del ambiente. Acá les quería mostrar, pues, básicamente lo que pueden hacer. Pueden tener diferentes vistas, tener todas las sesiones en una sola pantalla o tenerlas de manera separada, abrirlas, ver todo lo que está sucediendo, salirse de las sesiones y, pues, básicamente hacer una gestión de los ambientes que yo tenga en mi ambiente. O sea, de instancias EC2, por ejemplo, que yo tenga en mi ambiente con los sistemas operativos que yo tengo. O pues si ya tengo como instancias de otro sistema operativo, lo puedo hacer, pero en el menú, por ejemplo, ustedes básicamente pueden entrar, conectarse a hacer una sesión vía RDP o una sesión pues como tradicional, como la veníamos haciendo. A través de las integraciones con System Manager, utilizar esas otras capacidades de ejecutar script o hacer cosas dentro de los ambientes, también todo de manera centralizada. Entonces, acá les permite hacer la operación de manera bien interesante porque pueden hacer muchas funcionalidades de playbooks ya creados y de cosas que ya están listas y predeterminadas que ustedes les pueden entregar a los administradores para que desde acá ustedes puedan hacer la ejecución de esas capacidades. Acá veíamos que podíamos estar listando usuarios o muéstrame los procesos o créame un usuario, todo eso de manera como listo, donde yo ya le dejo las herramientas que necesita ese usuario en particular y de esta manera puedo ser un poco más restrictivo para que no necesariamente tenga que entrar al ambiente por RDP y hacer las funciones desde la consola, sino que a través de playbooks yo puedo construirle cuáles son las funciones típicamente que usted necesita y esas se las defino en un playbook y se las disponibilizo para que ese administrador, si esas son sus 5 o 6 funciones que típicamente tiene que hacer, entonces se las disponibilizo a través de las herramientas que tiene el ambiente. Eso es lo que les quería comentar. Ahora seguimos con infraestructura.